1170. Somos parte de tu vida. Damos comienzo a Caminando Contigo. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Leo 1170 AM y a través del internet por www.radioleo1170.com. Les saluda a su reverendo canónigo Ángel Dávila Colón, así como todos los miércoles con un tema importante. Es un verdadero placer compartir con ustedes en esta tarde, en otra edición del programa Caminando Contigo, programa creado para llevar palabra que impacte el corazón de las personas que nos escuchan y a su vez acompañarles en estos tiempos de aislamiento. La Iglesia Episcopal sigue animando al pueblo de Dios a que no se detenga, porque como dice el himno y digo todos los miércoles, esta montaña también se moverá. Hoy me acompaña una persona muy buena en lo que vamos a discutir. Y me acompaña hoy la doctora Odalis Martínez Sánchez. Odalis es hidróloga del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, Odalis. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Saludos, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar con ustedes aquí esta tarde. Qué bueno, doctora. La presentación del tema de hoy es cambios climáticos y nosotros siempre, Odalis, traemos lo mejor de lo mejor a nuestro programa y hoy te tocó a ti ser la mejor. Así que hoy vamos a estar hablando sobre los cambios climáticos y Odalis es una de las que trabaja como hidróloga en el servicio y es conocedora del tema. Por lo tanto, y tenemos que comenzar, Odalis, hablando sobre este tema y tenemos que decidirlo. Y te pregunto, ¿qué es el cambio climático? Porque se habla mucho de lo que es el cambio climático y hay mucha información, pero también hay mucha desinformación y uno pues no sabe en qué creer hasta que el cambio climático esté encima o la necesidad está encima y ahí es que entonces empezamos a creer. Pero yo creo que es momento de informarnos un poquito. ¿Qué es el cambio climático, David? Claro que sí. Vamos a empezar por el principio. Bien importante definir cambio climático y calentamiento global. Son dos cositas totalmente distintas. Lo que es calentamiento global es que esa temperatura del globo terráqueo ha ido aumentando a través de los años. ¿Qué sucede? Este calentamiento global está ejerciendo unos cambios en el clima. Esos cambios en el clima es lo que se conoce como cambio climático, que puede ser en algunos lugares aumento en temperaturas, en otros lugares disminución de temperatura, cambios en los patrones de lluvia, ya sea aumenta, disminuye, se adelantan o se atrasan esas lluvias. Así que es bien importante definir ambos conceptos, ¿verdad? Y no confundirlos. Lo que es el calentamiento global es esa temperatura global del globo terráqueo va aumentando a través de los años, mientras que lo que es cambio climático es el clima en alguna zona puede estar variando, no solamente necesariamente, ¿verdad?, asociado a lo que sería temperatura. Y de hecho, tengo un buen ejemplo para Puerto Rico, especialmente, ¿verdad?, en esto de lo que sería el cambio climático. Una vez se piensa en la zona, cambio climático, las temperaturas están aumentando. Ciertamente, en nuestro caso, aquí en Puerto Rico, las temperaturas están aumentando, pero son las temperaturas mínimas las que están siendo mayormente afectadas. Y a esto lo que refiero es que las noches están más cálidas. Díganme ustedes si es cierto o no que cada vez, ¿verdad?, por las noches es más caliente y uno tiene que dormir con aire acondicionado. Eso es así, la luz me subió por eso mismo, porque tengo que prender el aire si son más calientes. Eso es correcto. De hecho, si por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 60 estaciones alrededor de Puerto Rico, nosotros en el Servicio Nacional de Meteorología también tenemos como área de responsabilidad las Islas Vírgenes, así que toda nuestra estadística también incluye las Islas Vírgenes Americanas. Y si empezamos a ver esos valores de temperatura, especialmente estamos viendo que tenemos más noches sobre los 80 grados. Y todos aquí, como usted bien menciona, a ver, ¿verdad?, no podemos dormir con ese calor, prendemos el aire acondicionado. Ese es un cambio real que estamos percibiendo.
Claro. Doctora, ya que hizo ya la definición de que es un cambio climático y que es un calentamiento global, o sea, que tenemos el cambio climático gracias al calentamiento global. Entonces te tengo que preguntar, ¿cómo se genera el calentamiento global? O sea, ¿cuáles son las causas de ese calentamiento? ¿Por qué nuestro planeta se está calentando? Mire, nosotros, el planeta tiene este pequeño sobre invisible que serían los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como cuestión de eso, son necesarios. Necesitamos tenerlos ahí para que se mantenga una temperatura adecuada. ¿Qué son los gases? ¿Cuáles son esos gases? Los más comunes, ¿verdad? Estamos hablando del metano y estamos hablando del dióxido de carbono. ¿Qué sucede? Perdóneme. ¿Eso está en nuestro sistema por naturaleza o nosotros lo creamos? Correcto, por naturaleza están ahí, pero ¿qué sucede? Actividad humana está aumentando la cantidad y al aumentar la cantidad lo que hace es que genera, ¿verdad?, que ese sobre que estoy diciendo que envuelve el planeta aguanta más el calor y eso es lo que sucede, que entonces vamos a ver cómo esas temperaturas a nivel global y de igual manera en otro lugar a zona general aumentan asociados no solamente al calentamiento global, sino también al cambio climático. Ok, o sea que nosotros también hacemos que estos gases en aumento, y entonces por eso es que el globo se está calentando más de lo que debe calentarse. Es bien interesante lo que dijiste, no solamente, aunque dice calentamiento global, no solamente estamos hablando de temperaturas calientes, sino que también estamos hablando de las temperaturas frías también que suben, ¿no? Sube el más frío donde se haga más frío, eso es correcto. Sí, y bien importante, ahora que menciona, a veces uno habla cambio climático y es como que eso es malo. La realidad del caso es que debido a cambios climáticos que ocurrieron hace muchísimo tiempo, nosotros estamos aquí, la era glacial terminó, vemos entonces, ¿verdad?, que surgen climas más aptos, más manejables. Eso fue un cambio climático positivo. Claro está, el que estamos viendo fue un cambio climático positivo y natural. Claro está, lo que estamos viendo lamentablemente, ¿verdad?, en estos días vemos un factor humano fuerte y pues la realidad del caso es que pues está jugando en nuestra contra. Y es importante mencionar la lluvia. En el caso de nosotros, las lluvias de mayo son importantísimas, no solamente porque uno tiene que coger, ¿verdad?, el primer aguacero de mayo para mantenerse joven y bello. Es que lo que sucede es, nosotros, en nuestra época seca es de enero a marzo, ya abril y mayo es un cambio y nos movemos a la época lluviosa. ¿Qué sucede? Si esas lluvias de mayo no llegan, nos vamos de la época seca a junio y julio, que son relativamente meses secos, así que entramos secos a la época seca. Y eso, como todos sabemos, pues nos puede traer problemas, particularmente en racionamiento de agua, que eso lo hemos experimentado varias veces ahora, ¿verdad?, en este año, de igual manera en el 2015, y en ambas, ¿verdad?, ocasiones, esas lluvias realmente causan un desbalance en lo que sería la hidrología de nuestra isla. Es interesante que ahora cuando nosotros estuvimos en el aislamiento, estuvimos encerrados en nuestras casas, como en pocos meses, y pudimos verlo y pudimos leerlo, y a lo mejor me puedes hablar un poquito sobre esto, cómo el planeta se regeneró. Lugares donde había problemas se fueron como que arreglando estos lugares, por ejemplo, cosas que estaban desapareciendo, pues el mar volvió a salir o los lagos volvieron a llenarse de agua. Esto tiene que ver con que los seres humanos nos encerraron o se iba a dar como quiera. Bueno, hay que mirarlo de dos puntos de vista. Claro está, cuando tú no tienes humanos en el ecosistema, o al menos no con un impacto directo, claro está, la naturaleza le da el break de refrescarse. Y vemos entonces, por ejemplo, tortugas que quizás se ven más seguidito, anidando, como tal, la naturaleza revive. Claro está,
el detalle de, por ejemplo, nosotros estar ahora lidiando con esto de la pandemia, pues tal vez estamos generando quizás un poco más de plástico. Ese plástico nos llega, ¿verdad?, a los vertederos. Claro. Tenemos mascarillas, obviamente las desechables pues se tienen que disponer, todo eso de los face shields. Quizás en alguna, ¿verdad?, este evento que estamos viviendo, pues sí, en algunos aspectos totalmente positivos, quizás no tan positivos en otros. Claro, claro. Entonces nos quedamos hablando de que sí, lo que genera este calentamiento global son los gases de efecto invernadero. Es lo que, en aumento de estos gases, ¿no? Es lo que quedamos. Correcto. ¿Algún otro efecto por lo cual el sistema se esté calentando, el globo se esté calentando? Mayormente se debe a lo que estábamos hablando, es el aumento en estos gases en nuestra atmósfera, atrapan la calor, todo lo que sería calor, se queda en nuestra zona. Vemos cambios climáticos, vemos, por ejemplo, en los casquetes polares, las temperaturas ahí están aumentando, el hielo se derrite, el nivel del mar aumenta, no solamente por, ¿verdad?, ese hielo que se está derritiendo, sino también por la expansión termal del agua. Y es bien importante mencionar, los primeros que sienten el detalle de cambio climático precisamente son las islas como nosotros. Estamos rodeados de agua, el mar no va a tener, ¿verdad?, piedad, va a seguir aumentando. En términos del nivel, como mencioné, no solamente por esa inyección de agua del derretimiento de los casquetes polares, sino de igual manera por la expansión. En el caso de nosotros, estamos en zona de huracanes, así que podríamos estar viendo, en la mayor parte de los estudios indican que vamos a estar viendo quizás no necesariamente más huracanes, pero sí más intensos. Y nosotros estamos, ¿verdad?, en lo que sería la carretera de los huracanes. Siempre yo hago hincapié, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso, ahora en el 2020, el pronóstico era un pronóstico bien agresivo que se está materializando, ya los nombres se nos acabaron. Es bien importante con los griegos. Efectivamente, es bien importante mencionar, ¿verdad?, que cuando en el Centro Nacional de Huracanes en Miami hacen este tipo de pronóstico, es el pronóstico para toda la cuenca del Atlántico. El mar es bastante grande y nosotros somos un puntito chiquito, así que no te estoy diciendo, ¿verdad?, que toda esa cantidad de huracanes nos va a afectar. En este caso, pues tuvimos el Laura Isaías. Así que la preparación es esencial y más aún, ¿verdad?, ahora que pues nos enfrentamos a cambio climático. Hay mucha incertidumbre y por lo menos los estudios nos muestran que van a ser huracanes intensos, van a ser huracanes que se van a intensificar rápidamente. Tú tal vez te acuestas en un huracán categoría 1, te levantas en la mañana y tal vez ya es 1.4 y no es lo mismo 1.1 a 1.4. Claro, claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo las tormentas serán de mayor magnitud de lo que me estás diciendo. Al momento todos los estudios muestran, ¿verdad?, que precisamente ese calor que se encuentra en el planeta va a estar generando que esos huracanes sean más intensos y estamos en el camino de los huracanes, así que la preparación es esencial, no importa si es una temporada activa o no. Doctora, te pregunto, ¿desde cuándo comenzó el proceso de los cambios climáticos? Porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño no se hablaba de nada de esto, pero ya yo de adulto pues yo creo que yo desde que estoy en la universidad estoy escuchando esto de cambios climáticos y todas estas cosas. No es que sea viejo, pero yo pienso que esto no se hablaba antes, pero sí se está hablando creo que desde el 90 en adelante. ¿Desde cuándo comenzó estos procesos de cambios climáticos? Bueno, que estamos viviendo, que es, ¿verdad?, inducido por actividad humana, yo te diría que los primeros artículos están alrededor del 70, 80, ya se pone más vocal, precisamente como usted mencionó, en los 90, a principios de los 2000 y ahora en el 2020, ¿verdad?, hace tal vez 10 años atrás, aún más vocal. Pero ciertamente, a medida que han pasado los años, y lo más importante, a medida, ya no es algo que se espera, ¿verdad?, es algo que tú estás viendo, que es cuando más vocal y más suena, más conciencia hay. Claro, claro. Doctora, vamos a una pausa, pero cuando regresemos yo quisiera estar hablando sobre las responsabilidades que tenemos nosotros para frenar esto posiblemente
Y también quisiera abarcar el tema de por qué si las grandes potencias tienen conocimiento de esto y tienen en sus manos las alternativas para minimizar este calentamiento y estos cambios, ¿por qué no lo hacen? No me lo contesté ahora, me lo vas a contestar cuando regresemos de una pausa, ¿te parece? Claro que sí. Hermanos y hermanas, nos vemos en unos minutos después de esta pausa. Volvemos nuevamente con nuestro tema, cambios climáticos, calentamiento global. En breve regresamos a Caminando Contigo. Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme. Todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Bien. Todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, si estás conmigo. Si estás conmigo, 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 si estoy contigo, todo va a estar bien. Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse, mi familia y matrimonio no van a destruirse. La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse. No importa que tan mal se vea la situación presente, tengo fe de que va a ser diferente. Mi frente podrá tocar el piso al caerme, pero de lo más bajo tú vas a levantarme. Porque así eres tú, amparo y fortaleza, obras al favor del que te ama con certeza. Sí, así eres tú y en el momento más duro me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mis enemigos de mí se burlaren, con todo y eso tú vas a recogerme, vas a defenderme. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, 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 todo va a estar bien. Lo sé, te creo, porque tú no mientes, porque ya lo has hecho otras veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Redimido, man. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos nuevamente a este tu programa Caminando Contigo. Hoy el tema cambios climáticos, calentamiento global. Y hoy tenemos la doctora Odalis Martínez Sánchez, hidróloga del Servicio Nacional de Meteorología.
Cuando nosotros fuimos a la pausa, nos quedamos hablando sobre la responsabilidad, o yo te dije que íbamos a hablar sobre la responsabilidad que nosotros como ciudadanos, como seres humanos viviendo en este único planeta, en la única casa que tenemos, qué responsabilidad, o sea, qué cosas nosotros debemos hacer para frenar este calentamiento. O sea, qué cosas nosotros debemos dejar de hacer, a lo mejor es la pregunta, para que esto no siga avanzando como está avanzando, si es que está avanzando a niveles gigantescos. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, ¿verdad? En términos de las acciones que uno puede tomar como individuo, claro está, ¿verdad? Es, por ejemplo, si tú no tienes paneles solares en tu casa, si estás conectado, ¿verdad?, al grid, pues bien juicioso a la hora de consumir electricidad. A veces uno necesita, claro está, el aire acondicionado para dormir. Pues mira, pues en vez de prenderlo 4 o 5 horas antes de acostarte a dormir, tal vez justamente cuando te acuestas a dormir los 15 minutitos antes, ¿verdad?, para que el cuarto se enfríe. Eso es una de las, ¿verdad?, de las medidas que uno puede tomar como individuo, bien juicioso en lo que sería el consumo eléctrico, porque pues eso es fuel que están llegando a la atmósfera, y pues ahí tenemos, ¿verdad?, ese problema con lo que serían los gases de efecto invernadero. En términos, ¿verdad?, de lo que sería la transportación, que de igual manera, ¿verdad?, la gasolina libera todo ese particulado, todos esos contaminantes que de igual manera aumentan lo que sería ese efecto de gas invernadero. Mira, si puedes coger PON, si puedes hacer carpool, si puedes utilizar lo que sería el transporte colectivo, también sería, ¿verdad?, una acción como individuo que uno podría hacer. En términos de lo que sería agua, bien juicioso de igual manera con el uso del agua. Tal vez esos baños embellecedores de 15 minutos, pues tal vez reducirlo, ¿verdad?, a 5 minutos o más rapidito aún, porque, ¿verdad?, el agua va a salir de un sitio, del lago. Nosotros aquí sabemos, ¿verdad?, que pues lamentablemente nuestros lagos son viejos, tienen problemas de sedimentación, quizá el volumen disponible no es tanto. Si estas lluvias de mayo no llegan, pues estas cositas así, si tú vas haciendo de poquito en poquito, ¿verdad?, pues de poquito en poquito cada uno de nosotros podemos llegar a algo. Tocaste un tema importante, y es una de las próximas preguntas que vos hablaste de utilizar transporte colectivo. Yo pregunto, Dali, si nosotros tenemos una responsabilidad, a lo mejor nosotros haciendo estas cositas poquito en poquito. ¿Por qué? Porque no podemos hacer mucho con lo que tenemos, ¿no? Y ante nuestra realidad social y nuestra realidad individual, familiar, ¿no? Pero es cuestión también de educación. Pero la responsabilidad de las naciones, de las potencias, porque yo estoy claro de que estas naciones, estas potencias, los gobiernos, tienen conocimiento de todas estas cosas. Y tocaste ahora mismo el transporte colectivo. Es bien interesante. Yo he dicho, si yo tuviera la oportunidad de no usar mi carro, yo sería feliz. Pero la realidad es que no lo puedo hacer. Lo tengo que utilizar porque si no, no puedo trabajar, no puedo llegar a donde. Y el transporte colectivo es deficiente aquí en nuestra isla específicamente. Te pregunto, o sea, ¿por qué los gobiernos, por qué las potencias, si tienen conocimiento de esto, no están haciendo lo que deberían hacer para poder frenar esto o disminuir esto? Si tienes la contestación, ¿no? Bueno, me estás haciendo una pregunta bien difícil. Yo espero que mi jefe no esté escuchando, pero la realidad del caso, y lamentablemente, es que vivimos en una sociedad donde el dinero habla. Y pues eso a grosso modo, esa es la realidad del caso. Yo también sería mira, que si no te tuviera que guiar y coger una guagua, un tren para llegar al trabajo, sería fabuloso. Yo leía los otros días que aquí había en los años 50, 60, había un tren que cogía toda la isla. Y ahora el tren solamente es en zona metropolitana y no hay paradas en todos lados. Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos en retroceso? Y es difícil entender esto, ¿no?
sé que no tienes la contestación porque me lo dijiste y Ernesto te tiene que estar escuchando, pero no, quería hacerla porque de verdad que es una preocupación grande. O sea, las potencias no solamente tienen el conocimiento de lo que está pasando, hay personas como tú, personas doctas en estas áreas que podrían hacer muchas cosas también, pero tampoco yo entiendo que no las dejan hacer. Pero yo creo que nos tocaría entonces a nosotros, a los más vulnerables, tratar de hacerlo poquito en poquito, ¿no? Para poder reducir estos efectos. Efectivamente, el conocimiento está ahí. Como bien dijimos, sabemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las potenciales, ¿verdad?, soluciones. Así que por lo menos uno empieza de un poquito, uno como individuo, ser más vocal. Como mencionaste, ahora se está hablando mucho del tema y nosotros entonces, ¿verdad?, como sociedad, pues tal vez hacer un poco más de presión, más ruido sobre el tema. Me hablaste de consecuencias, me hablaste de aumento del nivel del mar, las olas de calor, pero hay otra cosa que se llaman tormentas asesinas. Cuéntame un poquito sobre esto. ¿Tiene que ver con María? Bueno. El término, ¿verdad?, tormentas asesinas es algo coloquial, no es un término científico, es algo, ¿verdad?, que tal vez se menciona en las redes sociales, como, ¿verdad?, ese evento de polvo que tuvimos, que le llamaron el evento Godzilla. La realidad del caso es que si tú tienes, por ejemplo, una tormenta, un huracán categoría 5, pero que te afecta, ¿verdad?, quizás una isla deshabitada, pues realmente no es asesina porque pues no afectó nada. La vulnerabilidad es o el impacto de esa tormenta va a ser proporcional a la vulnerabilidad del lugar que esté afectando. Así que, como mencioné, ese término de asesino, pues la realidad del caso es que es algo coloquial y para nosotros, ¿verdad?, poder manejar estos eventos, la realidad del caso es que uno no maneja lo que serían los eventos atmosféricos, uno maneja la emergencia y uno empieza por la preparación, uno empieza por la educación. Uno sabe cuál es la vulnerabilidad mía no es la misma tuya, no es la misma de algún compañero, así que uno primero, ¿verdad?, tiene que hacer ese análisis y veremos si cada uno hace lo suyo individual, luego, ¿verdad?, como comunidad y vamos así aumentando, deberíamos de sobrellevar la situación. Cuando hablamos de ecosistema, ¿de qué estamos hablando, Dani? Bueno, técnicamente, ¿verdad?, cuando estamos hablando de ecosistema, puede ser un ecosistema marino, puede ser un ecosistema, por ejemplo, el yunque, es todo este sistema que está interconectado. El árbol le provee servicios a los pajaritos porque ahí es donde, ¿verdad?, pueden hacer el nido. A eso es lo que nos llamamos como ecosistemas, este sistema que está entrelazado y se brinda servicio uno al otro. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de estos eventos, hemos experimentado de los terremotos en Puerto Rico, hemos experimentado los huecos en la tierra en algunos países, que he visto unos huecos inmensos, que el agua sigue entrando por ahí, no sé, en el Parque Jellison creo que hay alguno así, o subo así, los huecos de la tierra en algunos países, la activación de los volcanes, entre otros. ¿Podemos decir que esto tiene relación con estos cambios también, o simplemente es que la tierra se está reinventando, porque esa es la palabra del momento, o está cambiando dentro de su naturaleza, o tiene que ver con estos cambios climáticos, tiene que ver con el calentamiento global? Bueno, no, todo lo que son terremotos, temblores, esto es un sistema aparte, es asociado a las placas tectónicas, no hay relación con lo que esté pasando en la atmósfera. Eso sí. Si, por ejemplo, y tú mencionaste, un volcán hace erupción, emite suficiente particulado que llega a las altas capas de la atmósfera, ese particulado se queda ahí suspendido y evita que los rayos solares entren, y esta es una explosión masiva, eso sí podría generar un cambio climático, pero la realidad del caso es que todos estos movimientos telúricos, lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la corteza terrestre, es un sistema, todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la atmósfera sería otro. No guardaría relación ver el aumento en temblores, por ejemplo, en la zona sur con lo que sería cambio climático, eso no. De la única manera que uno podría tal vez hablar
cambio climático y movimientos y volcanes, es lo que mencioné, y de hecho se ha dado, ahora mismo no recuerdo el nombre del volcán, pero la realidad es que hace mucho tiempo atrás hubo esta explosión masiva, muchísimo particulado, llegó a la atmósfera, se quedó ahí y lo que hizo fue que bajó las temperaturas porque los rayos solares no estaban entrando. Interesante. O sea, que hay cosas que no están relacionadas con el cambio climático, simplemente están relacionadas con otros eventos de la naturaleza normal. Efectivamente, nosotros aquí, ¿verdad? En nuestra naturaleza de isla, pues yo te diría que lo que nos impacta, pues mayormente, ¿verdad? Serían esos cambios en temperatura, sería variabilidad en lo que sería la lluvia y el aumento en el nivel del mar. Eso sería, ¿verdad? Los cambios principales para nosotros aquí en Puerto Rico. Odalis, tú eres hidróloga y te voy a hacer una pregunta. Si nosotros, y ahorita hablaste de mala administración, bueno, no dijiste mala administración, lo estoy interpretando yo, de mala administración en la sedimentación de nuestros embalses, ¿no? Pero yo siempre me preguntaba de niño, siempre yo veo en el yunque, cuando tú vas por ahí por Naguabo, que tú miras hacia la montaña del norte, del yunque a la parte de atrás, hay siempre una cascada que está constantemente botando agua. O sea, yo nunca, y te puedo decir 20 años, llevo viendo esa cascada constantemente con agua. Mi pregunta es, ¿por qué si nosotros tenemos agua constante, nosotros tenemos que llegar a un racionamiento? Bueno, lo que sería, ¿verdad? El sistema del yunque es totalmente aparte a lo que sería, ¿verdad? Donde están nuestros abastos de agua, principalmente La Plata y Carraízo. Así que no porque, ¿verdad?, uno siempre vea ese caudal de agua precisamente en la zona del yunque totalmente saludable, no es el mismo caudal de agua que tal vez tengamos en la zona de Carraízo y en la zona de La Plata. Como cuestión de hecho, si vemos en nuestra historia, todas las sequías se han evolucionado en nuestra zona de manera distinta. Por ejemplo, en la de los 90, técnicamente fue la isla entera, en la que tuvimos recientemente en el 2015 y ahora también este año. En el oeste siempre llovió, en el oeste no hubo tanta sequía versus lo que sucedió en los 90, que fue a nivel isla. Así que es bien importante, ¿verdad?, tener eso en consideración, que aunque nosotros somos una isla pequeña, los patrones pueden variar de zona en zona. Claro está, si por ejemplo nosotros, esas lluvias de mayo que mencioné no llegan, o las ondas tropicales que suelen llegar, ¿verdad?, ahora en esta temporada, agosto, septiembre, octubre, no dejan lo que sería normal para la época, pues ciertamente vamos a ver que esos caudales van disminuyendo, y aunque tú lo ves ahí y ves el caudal, quizás no está en su total apogeo, no está tan saludable, y tal vez entonces ahí veamos que lo que está pasando en Carraízo, lo que está pasando en La Plata, está llegando agua, pero no la suficiente, y es bien importante, ¿verdad?, lo que está saliendo, porque cuando usted está hablando de este sistema en un embalse, lo que podría, ¿verdad?, ocasionar un racionamiento, tienes que tener en consideración el agua que te está entrando en el lago, el volumen disponible y lo que está saliendo. Si tal vez mucha gente, usualmente cuando tenemos estos periodos de sequía, época seca, también viene acompañado de altas temperaturas, y si la gente deja esas mangueras abiertas y empiezan a llenar piscina, pues obviamente va a estar saliendo más agua del lago de lo que está entrando, así que eso es un problemita que tenemos que atender, y siempre la concientización es importante. Por eso es que cuando hago entrevistas de sequía, siempre menciono que, mira, cuando el lago ya está bajando, que está escocotado, ya es tarde. Ya el evento de sequía está consumado. Uno tiene, ¿verdad?, que siempre, independientemente de que esté lloviendo o no, conservar ese recurso. Ok. Eso es interesante lo que estás hablando. Pero entonces, esa información es importante. Qué bueno que te tengo aquí y me has enseñado muchas cosas y hasta hablar correctamente, científicamente hablando. Pero todas estas preguntas que te hago son preguntas de la gente común y corriente como yo, que no conoce nada de esto y simplemente nos dejamos llevar por lo que dice la prensa amarillista de Puerto Rico, y con mucho respeto lo digo, pero lamentablemente así es, que hasta desinforman a todos nosotros, ¿no?, en muchas ocasiones.
Ahorita en pausa te dije que me gustaría que me definieras el efecto, o no sé cómo es que se llama, del niño y la niña cuando me hables. Es que estamos en tiempo del niño, es que estamos en el tiempo de la niña. Explícame un poquito de eso. Claro que sí. Primero que todo, ¿verdad? Cuando hablamos del niño y la niña, es un fenómeno que ocurre en el Pacífico. Estamos hablando que durante época del niño las aguas están más cálidas, durante épocas de la niña las aguas están más frías, y todo eso es en el Pacífico. Pero ¿qué sucede? Todo el sistema, todo el planeta está interconectado, así que ese cambio en temperatura en el océano, en el Pacífico, afecta los patrones de circulación en la atmósfera, y eso en nuestra zona se traduce a mayor o menor vientos cortantes. De igual manera, en términos de lluvia, se traduce especialmente cuando tenemos el fenómeno del niño, se traduce a menos lluvia en nuestra zona. Así que el niño y la niña es un fenómeno que ocurre en el Pacífico. Estamos hablando de las temperaturas oceánicas, pero estamos en un planeta que no nos podemos ir, tenemos que seguir aquí, claro. Está todo interconectado. Exactamente. Exactamente, y esos cambios en temperatura afectan las corrientes de viento acá en el Atlántico. Cuando tenemos el fenómeno de la niña, si estamos hablando de huracanes, vamos a ver que la actividad ciclónica acá en el Atlántico es mayor porque esos vientos que están en esta zona de acá son menores, así que esas tronadas que se empiezan a desarrollar pueden crecer, porque pues no hay viento que les afecte el desarrollo. Ustedes en el Servicio Nacional de Meteorología esperan que se forme alguna tormenta o que nos toque algún huracán ya que se está acabando esto. Bueno, en términos generales, ¿verdad? Basado en las últimas corridas de modelos a corto plazo, la realidad es que no se espera nada, pero claro está, la temporada de huracanes todavía no ha acabado, así que es bien importante siempre mantenerse preparado, y es lo que siempre menciono cuando estoy dando charlas. Uno a veces tiene ese plan familiar, tiene ese bultito de emergencia, tiene el closet huracanado. La realidad es que una emergencia puede no necesariamente ser un huracán, pueden ser temblores, pueden ser terremotos, como ya los experimentamos, así que ese plan familiar uno siempre tiene que tenerlo ready. Doctora, la pregunta que quizás le hemos hablado, pero se la quiero hacer ahora más directamente, ¿es posible reducir los efectos con esto que tú me dijiste, o tú crees que esto simplemente no reduzca tanto esos efectos de estos cambios? Bueno, por lo menos en lo que sería la temperatura global va a continuar aumentando, en lo que sería, ¿verdad?, esos cambios climáticos en algunos lugares más fríos, más calientes, cambios en el patrón de lluvia, eso ya está ahí. Sí, lo que nosotros podríamos trabajar es con los impactos. Por ejemplo, nosotros, como mencionamos, estamos en la carretera de los huracanes, así que es bien importante proteger nuestras costas. Todo lo que son dunas, todo lo que son los manglares, son barreras naturales que nos protegen de ese oleaje asociado a huracanes. Así que nosotros deberíamos de trabajar para proteger tanto manglares como dunas. En el caso, por ejemplo, de los patrones de lluvia, si nosotros empezamos a ver, la data nos empieza a indicar que tal vez esas lluvias de mayo están cambiando, ese patrón que es tan importante para nosotros está cambiando, pues ¿qué nosotros podemos hacer? Pues mira, tenemos el detalle de la infraestructura. ¿Qué estarían haciendo para mejorar lo que está en los lagos, el volumen de agua en los lagos? ¿Qué nosotros podríamos estar haciendo? Así que sí se puede hacer algo, sí, en términos de los impactos, eso sí se puede trabajar, pero claro está, requiere mucha voluntad. Estamos hablando ahorita, pues, vamos a hacer muchas medidas de mitigación. Vamos a dar una pausa, doctora. Ya estamos a punto de culminar, esto se ha ido bien rápido, pero cuando regresemos yo quiero hablar un poquito sobre esas medidas de mitigación que se podrían activar para luchar contra esto. Y ahorita, antes de irme ahora a la pausa, quiero hacerte una pregunta sobre los glaciares que me quedé como que en duda. Además del aumento de agua, ¿no?, y de la disminución de nuestras costas por ser isla, ¿hay algún otro efecto de que estos glaciares estén derritiéndose?
Bueno, claro está. En términos de lo que sería en los casquetes polares, están perdiendo ecosistema. Todos hemos visto estas imágenes de osos polares, por ejemplo, bien delgados, que nadan muchísimo para poder tener un espacio sólido, ¿verdad? Para poder salir del agua. Así que, por lo menos en lo que sería ese derretimiento localmente en los casquetes, eso se está viendo. En nuestra zona acá, pues no solamente es el detalle de que pues tenemos más agua en el océano, sino como mencioné, cuando el agua está más caliente, el volumen aumenta y eso también pues aumenta el nivel. Bueno, pues vámonos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poquito sobre la mitigación, ¿te parece? Claro, claro. Hermanos y hermanas, vamos a una pausa. Cuando regresemos seguimos con este interesante tema del cambio climático aquí en Radio Leo, en este tu programa Caminando Contigo. En breve regresamos a Caminando Contigo. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. De
que te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Regresamos nuevamente a este su programa Caminando Contigo, hoy con la doctora Odalis del Servicio Nacional de Meteorología. Odalis Martínez Sánchez nos está acompañando para hablar de los cambios climáticos. Odalis, cuando nos fuimos a la pausa, estuvimos hablando del niño, la niña, y hay una serie de preguntas interesantes que están haciendo. La primera que te voy a hacer sobre la capa de ozono, Odalis. Están hablando sobre la capa de ozono, qué es la capa de ozono, cómo se afecta la capa de ozono, si se rompió, si es verdad que la capa de ozono volvió a arreglarse. Cuéntame un poquito sobre esto. Claro que sí. La capa de ozono es necesaria, la necesitamos. Cuando nosotros, ¿verdad?, estudiamos la atmósfera tiene aproximadamente, la dividimos en cinco capas. Todos los eventos meteorológicos, los huracanes, la lluvia, las tronadas, ocurren en las capas bajas. En la segunda capa, que sería, ¿verdad?, la estratosfera, ahí es donde está la capa de ozono y es necesaria porque los rayos del sol, que vienen con muchísima más energía, quedan atrapados en esa capa y nos protegen. En los 70 hubo un momento en donde esa capa empezó a romperse y esos rayos solares pues entraban con más energía a nuestra área. Sí, la capa de ozono pasó por un periodo de regeneración, así que a comparación, ¿verdad?, con 30, 40 años atrás, pues al momento sí está en mejor condición. Y de hecho, el ozono en la capa que estoy mencionando, en las capas altas de la atmósfera, en la estratosfera, es muy importante, la necesitamos ahí, pero nosotros acá en superficie, por medio de la contaminación, generamos ozono, y el ozono en superficie es contaminante, que como cuestión de hecho, el equivalente a la Junta de Calidad Ambiental en Estados Unidos, cuando hay altos niveles de ozono en superficie, emiten estos boletines porque pues realmente ocasiona problemas respiratorios. Claro, ¿y de dónde sale este ozono? Cuando nosotros estamos... De manera natural está en la atmósfera, y de hecho el sol también produce o hace que se regenere. Acá en la superficie estamos hablando de que pues todo lo que sería el contaminante, fábricas, carros, pues ahí es entonces, ¿verdad?, tú tienes todos estos reacciones químicas que generan ese ozono, y si estamos hablando de ozono en la superficie, pues ahí es muy peligroso. Estuvimos hablando ahorita, doctora, sobre el derretimiento de los glaciales y que eso aumenta el nivel del mar. Hace una pregunta, si al subir ese nivel del mar tanto, podríamos desaparecer como isla, o cualquier otra isla podría desaparecer, es la pregunta que hace. Pues mira, la realidad del caso, ahora mismo no recuerdo el nombre del documental, creo que está en Netflix, unas islas en el Pacífico han tenido que ser desalojadas, porque, ¿verdad?, a diferencia de nosotros, estas islas son totalmente planas, y la realidad del caso es que el aumento ha sido significativo y tú has tenido comunidades han tenido que ser relocalizadas. En el caso de nosotros, si tienen la oportunidad de visitar la página del Puerto Rico Climate Change Council, ahí hay unos modelajes de lo que sería, ¿verdad?, el aumento en el nivel del mar y cuán tierra adentro llegaría el agua. La realidad del caso es que no desapareceríamos, zonas costeras sí se verían afectadas, pero como tal desaparecer como isla no es el caso. Ok. Otra de las preguntas que hacen, hablaste de la capa de ozono, de que se está dañando y los rayos ultravioleta los rayos del sol entran directamente.
y ante la cercanía del Sol, porque eso es otra cosa, ante la cercanía del Sol a la Tierra, la pregunta que hacen, ¿en algún momento dado se podrá salir libremente por esta cercanía del Sol a la Tierra? Bueno, la realidad es que en lo que sería, ¿verdad?, distancia del Sol a la Tierra, pues ahí la realidad es que no ha habido cambio. Claro está, la capa que nos protege, esa atmósfera, si se ve afectada, pues tal vez esos rayos podrían entrar con más energía, que fue en el caso, esa era la preocupación de cuando la capa de ozono, ¿verdad?, se vio afectada. Pero al momento la realidad del caso es que en términos de lo que sería distancia, eso no hay preocupación, no se está moviendo. En términos de distancia seguimos todo igual. O sea, que estamos de acuerdo que entonces que las medidas de adaptación para que baje el cambio climático, estaríamos hablando de que la construcción de instalaciones y obras de infraestructura sean más seguras, por esto que estás hablando ahora, y también la disminución de tanta construcción cerca de las áreas marítimo terrestres, ¿verdad? Definitivamente lo que es la zona marítimo terrestre debe de ser, ¿verdad?, protegida. Te mencioné la tuna, te mencioné los manglares, son barreras naturales. En términos de lo que sería la construcción, claro está, si estamos viendo que la temperatura en la zona está aumentando, pues mira, tal vez uno podría jugar con la arquitectura del edificio, tratar de hacer algún tipo de ventilación cruzada, sembrar más árboles que dan sombra, hacer techos verdes. Como sociedad hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de lo que es mitigación. Como individuos, nosotros en casa, pues también se pueden hacer varias cosas. Tú ahorita lo mencionaste, quizás una bombillita más eficiente cuando compremos enseres eléctricos más eficientes, ese baño embellecedor pues un poquito más corto, eso también se podría realizar. Estas investigaciones que ustedes hacen como científicos, que son investigaciones importantes, estas investigaciones, ¿dónde nosotros las podemos conseguir? ¿Eso está abierto para todo el público? Un ejemplo, que usted haga una investigación como que, no sé, el condado se está fastidiando porque se está llenando de agua, eso es una realidad. Pero esas investigaciones, ¿ustedes no las ponen pues o están disponibles para el público en general? ¿Y dónde? Mire, hace como 10 años atrás, precisamente esa inquietud, ese deseo de hacer algo, unió a la comunidad científica de Puerto Rico y se generó lo que es el Consejo de Cambio Climático. Tú tienes grupos, en mi caso nosotros participamos, del Servicio Nacional de Meteorología participa precisamente de identificar esos patrones, esa tendencia, pero de igual manera hay arquitectos, hay planificadores que trabajan con lo que sería la mitigación. Toda esta información, toda, está disponible a través del portal del Climate Change Council Puerto Rico. Es cuestión de ir a su buscador, ir a Google, escriben eso mismo, Puerto Rico Climate Change Council, y ahí van a poder ver desde las publicaciones con gráficas fácil de poder entender el tema, poder ver, claro, ¿verdad?, cuáles son las situaciones de mitigación. Si le gusta un poquito leerlo, pues quizás algo un poquito más complejo, con mucha más información, pues también puede buscar entonces los informes técnicos. Puede empezar, ¿verdad?, yendo de lo poquito a lo más, pero todo está disponible a través de esa página. Me dice que en la página Puerto Rico Planet Change Council. Climate Change Council Puerto Rico, pero si googleas así mismo, en español, Puerto Rico TCC, ahí se supone que usualmente Google le tira la primera opción hacia esta página. Perfecto. Doctora, ya el tiempo nos traiciona, no tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que tenemos personas profesionales que velan por lo que tenemos aquí en nuestra isla. La última pregunta que te voy a hacer, y si me la quieres contestar, contéstamela, y si no, no. Si no tomamos acción, doctora, ¿cuánto tiempo nos queda en este planeta? Bueno, a nosotros quizás no nos llevemos la peor parte, pero generaciones futuras, los hijos de nuestros hijos, eso ahí es donde está el detalle. Así que la acción se debe tomar ahora para que mañana haya un futuro. Muy bien, doctora. Muchas gracias por esa preciosa contestación. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu tiempo. Saludos a Ernesto allá en el Servicio Nacional.
Claro que sí, siempre a la orden. Bendiciones. Hermanos y hermanas, hasta aquí este programa Caminando Contigo. Espero que haya sido de bendición este tema para ustedes. Hermanos y hermanas, el planeta Tierra es el único hogar que nosotros tenemos. Yo creo que es el único hogar que Dios nos ha regalado. Yo siempre digo que el único pecado que Dios no perdonará es cuando nosotros no disfrutemos de lo que Dios nos dio. Pero tenemos que disfrutar con responsabilidad. Vamos a orar para que Dios esté en medio de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de estar en tu presencia, de estar contigo. En esta hora te pedimos por todas las personas que necesitan de tu presencia. Te pedimos por los enfermos y enfermas. Te necesito por esas personas que están necesitándote en esta hora. Por las personas que están en este momento en dificultad. Yo te pido por cada una de ellas en esta hora. Te bendigo, te alabo y te glorifico porque eres el Dios de gloria y el Dios de poder. Bendice a este recurso, Dalis Martínez, que estuvo con nosotros en el día de hoy. Y bendice a todos los profesionales que día a día están trabajando por nuestro planeta. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. Dulces sueños. Mañana, Caminando Contigo con el movimiento Cuchillo de Cristandad. No se lo pueden perder. Y el próximo miércoles, este servidor, el Reverendo Padre Ángel Dávila Colón, nuevamente en otro programa más de Caminando Contigo. Bendiciones. Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras, hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM.